Amigos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos esperando aquí en este en vivo que estamos realizando el día de hoy. Hoy que es 13 de julio del 2024, estamos ya aquí con ustedes. Su amigo, el profe coleccionista, nuevamente para platicarles un poquito más sobre cómo vamos con algunas colecciones. Y el día de hoy por ahí nos está preguntando Sandra Barragán Figueroa. Saludos, Sandra. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Les voy a mostrar aquí en la mesita, como pueden ustedes ver, el Capiter X de hola, bienvenido. Tenemos de los últimos cats, no son tazos, son cats que han salido en Voilà. Tenemos de la colección actual de Bob Esponja, tenemos de la colección anterior que son los Angry Birds, tenemos de Sotso Mascotas, Plantas versus Zombies, de Funky Pow y de los Angry Birds pequeñitos. Vamos a hacer una comparación para que ustedes me ayuden a elegir cuál de todas estas colecciones de Voilà Sorpresa es la más pro, la más bonita, la ideal, no solamente por el tipo de material, sino por los diseños. Recuerden que la mayoría de estos cats son casi del mismo tamaño, pero son diferentes diseños por la serie y la promoción en la cual participaron. Vamos a hablar primero de esto. Después les voy a volver a mostrar nuestra colección de tazos de sabritas que conseguimos, que ya hicimos un en vivo especial para esto, pero se los voy a volver a mostrar. Y por último, vamos a hablar de esto, de nuestro primer pin que conseguimos de la promoción actual de Coca-Cola. Recuerden que estos son 10, este es el primero que conseguimos, nos faltan 9. ¿Sí? Así que ya más, este va a ser lo último que vamos a tocar el día de hoy. Así que vamos a comenzar con Voilà. En el 2020, hace 4 años exactamente, Voilà sacó una promoción de Funky Pow, donde sacó a los Funky Punky, los trajo de regreso, sacó cats en forma cuadradita, que fueron 42 en total, sacó unos llaveritos y unos Pinky Toys, que fueron 5 y 6 piezas respectivamente. Esta colección terminó con 20 cats, ¿sí? O tazos, para recordarnos a los tazos. Uno de ellos fue este. Lo bonito de estos cats es que eran material prismatic, que al ponerlo con la luz se veía el brillo, ¿sí? Y por la parte de atrás traía una frase. Disculpas, no doy autógrafos, decía en este caso. Y ahí está el nombre de la promoción, Pinky Pow. Y este Funky Punky se llamaba Bonnie. ¿Sí? El segundo cat es Monty, que es este monito amarillo. Que se le puede ver el brillo, miren. Al ponerlo en contraste con la luz. Y en la parte de atrás decía, sígueme o te bloqueo. Monty. Tenemos a Ruff, que era como un perrito, que es este de aquí. Y abajo, o en la parte de atrás decía, te quiero en mi live. Se utilizaban esas frases que se utilizan hoy en día en las redes sociales. Aquí tenemos otro de Ashley. Estos son puros funky punky. No selfies, please. Recuerden, amigos, si les gusta lo que están viendo, dejen su like, compartan, suscríbanse si ya están suscritos, comenten a todos sus familiares y amigos para que nos comiencen a seguir. Tenemos a otro de Bonnie, pero aquí tiene como un sombrerito y tiene un ojo cerradito, está guiñando. Y en la parte de atrás dice, te daría un like, pero se me acabaron.
El que sigue es Skycat. Este es uno de los más conocidos. Y en la parte, ahí tenemos el brillito, miren. Ahí se ve ligeramente el brillo. Material prismatic. Y en la parte de atrás decía, eres el número 1 en mi spam. Skycat. Dice por aquí, Capital Bro, ¿conoces a un Skibidi Toilet? Sí, por aquí tenemos a Emma. Y aquí en la parte de atrás tiene como un ratoncito. Y en la parte de atrás dice Susana Distancia. ¿Sí? Capital. Sí conocemos a los Skibidi Toilet. De hecho ya los mostré. Mira, aquí tenemos uno. Aquí lo vamos a dejar. Y también tenemos a estos. Ya los mostré también en un video. A estos de aquí, mira. Speakerman y compañía. No tengo muchos, pero sí tenemos algunos. Sí, ya más al ratito los vuelvo a mostrar. También tenemos un peluchito, mira. Más al rato lo mostramos. Bien, seguimos con otro Funky Punky que se llama Lenny. Este es uno de mis favoritos. Genial o super cool en la parte de atrás. Y terminamos con dos de Funky Punky que es mi favorito, que es Richie. Este es de mis favoritos, Richie. Y en la parte de atrás decía, te ves súper conmigo. Y el último, otro de Richie. Y en la parte de atrás dice, lo confieso, tengo un TikTok. ¿Sí? Estos fueron los cats que sacaron en el 2020 con la promoción de Pinky Pow de los Funky Punky. En Voilà sorpresa. Después de esta promoción salió esta de los Otso mascotas, igual de Voilà. Estos eran como perritos, gatitos, que eran mascotitas, conejitos. Y aquí tenemos uno de ellos. El material normal, del mismo, casi el mismo grosor que el de los Pinky Pow, pero no eran prismatic y estaban un poquito más pequeñitos. Un poco más pequeños. ¿Sí? No eran prismatic, pero el diseño era bonito también. Acá tenemos otro que dice Adóptame, un conejito rosa, bonito igual. Acá hay otro, un gatito. Acá tenemos otro perrito. Este dice 100% dulce. Y ahí vemos por qué, el diseño de dulcito. Y otro que dice un poco intenso, un conejito verde. De estos no tuvimos muchos, eran 10, pero solamente conseguí 5, me hicieron falta 5. Después de los Funky Punky, después de Sotso Mascotas, Moala nos sacó una colección muy bonita. Aunque los cats de esa colección fueron un poquito más delgaditos. Pero yo creo que sí los vieron. Fueron estos. Plantas versus zombies de Voilà sorpresa. Fueron 20 cats igual. Nosotros conseguimos 17. Hola Sandra, bienvenida. Aquí tenemos un zombie. Una zombie. Estos fueron del 2022. Otro zombie. Este es el zombie bailarín. El zombie soldado. Que estos salen en el videojuego de Garden Warfare de PlayStation.
¿sí? Acá tenemos otros zombies. Este también sale en Garden Warfare, creo que en el segundo, en la segunda versión. Un zombie mago. No, Sandra, todavía no los veo esos. Este sale en el juego de Android de celular. Ahí sale, creo que en el 2. Creo que en el 2 sale. Un All Star, que este es de mis personajes favoritos en el juego. O las habilidades que tiene. Otro del All Star. Ah, ok, Sandra, ya los voy a checar. La verdad no los he visto. Y tenemos una carita de zombie. La carita clásica del zombie. Y un zombie stain. De los zombies gigantes. Y ahí tiene un zombidito en la parte de arriba. Ahora vamos con las plantas. En las plantas, en la parte de atrás, nos traía al girasol. Así venían todos los cats de las plantas. Y tenemos a esta Rosita. Saludos a la mamá de Capiter. Está de cumpleaños, felicidades. La planta carnívora, que esta es de mis plantas favoritas igual en el juego. Sobre todo en el Garden Warfare. Por las habilidades que tiene. Porque hay una planta carnívora de fuego, hay una eléctrica, una tóxica que son las que más utilizo. Pero hay otras igual. Aquí tenemos una seta o un hongo. Tenemos a uno que sale en el Garden Warfare 2, uno de los enemigos grandes para los zombies, que es este árbol. No recuerdo el nombre de este. Ah, la nuez, aunque muchos le dicen papa, pero es nuez. Ok, el Capiter XD nos pide saludos para su mamita que está cumpliendo años. Saludos a la mamá del Capiter, que cumplas muchos años más. Felicidades. Y gracias por estar aquí con nosotros. Otra seta, otra plantita de las nocturnas. De este no recuerdo su nombre, pero salía en el juego del Android. Esas fueron las plantas. Ahora vamos a ver la comparación. Estos cats eran mucho más delgados todavía y de hecho se podían hasta doblar, pero no era recomendable porque se podían quebrar por lo delgado que estaban. Si los comparamos con los Funky Punky, estos no se doblaban mucho. Y si los comparamos con los de Sotso Mascotas, estos eran un poco más duros, no se podían doblar tan fácilmente. Pero estos sí, así que estos allá hay que cuidarlos mucho más porque son más frágiles y podrían romperse con mayor facilidad. Así que yo les recomiendo que los cuiden bien si los tienen. Bien, Funky Punky, Sotso Mascotas y Plantas contra Zombies fueron de material plástico. Angry Birds nos sacó Cats, ya no de plástico, sino metálicos. Escuchen, metálicos. Y esto nos recordó mucho a aquellos tazos Metallics que sacó Sabritas hace muchos años. Esta es la parte de atrás de los cats pequeños. Traían el porcentaje como de poderes de ataque, vuelo y furia. Y traía, lógicamente, como era Angry Birds, traía pajaritos y traía cerditos. Este es un pig, un cerdito. Tenemos igual uno de red.
Tenemos también uno de Boom. Si les gusta, dejen su like, comenten, suscríbanse. Si ya están suscritos, compartan con sus amigos, con sus familiares, para que comiencen a seguirnos a este canal del Profe Coleccionista. Tenemos uno de Shock, el pajarito veloz. Tenemos uno de Matilda. Vean los diseños, muy coloridos y metálicos. Los pajaritos blues. El Rey Pic. Si juego Roblox, no amigo, lo he visto el juego. Lo juegan más mis hijos, yo casi no lo juego. Otro de Shock, pero aquí está enojado. Veanlo bien. Bubbles o Bubbles. Otro de Red. Y finalmente uno de Silver. Ahora vamos con los cats grandes o mega cats que sacó Voila de la misma promoción de Angry Birds. Vamos a comenzar con los blues. Tenemos este, miren. Son más grandes. Normal y el mega cat. Se nota la diferencia, miren. Los blues. Se notaba un ligero brillito por el material, la pintura que usaron. El Corporal Pic. Tenemos uno de Shot. Tenemos uno de Red, el protagonista de la serie. Este, normal igual. Tenemos uno de Silver. Uno de Matilda. Se alcanza a ver un ligero brillo a este. Como si fuera prismatic, pero muy ligeramente. Y por último, el de Boom. Igual tiene un ligero brillo. Ya pusimos Funky Punky, Sotso Mascotas, Plantas contra Zombies y Angry Birds. Vamos con la colección actual. Son cats. Volvieron a ser de plástico, pero ahora lenticulares. ¿Qué quiere decir lenticulares? Plástico por la parte de atrás que tiene una figura que ahí más o menos se aprecia. Ahí miren. Y en la parte de enfrente es lenticular porque muestra una imagen y al moverlo nos muestra otra. Entonces aquí ya estos son lenticulares, los de Bob Esponja. Miren qué bonito. Este es uno, en total son 10. Aquí tenemos a Plankton. Tenemos a Bob Esponja con su amigo Patricio y Gary. Aquí es el color nada más lo que cambia. Otro de Bob Esponja. Dando una vuelta. Calamardo. Bob, Patricio y Calamardo. Otro de Bob Esponja.
Otro. El otro donde está bajando del arco iris. Y el número 10, o el que conseguimos al final, este. Yo soy bot. Muy bien. Ahora sí, para ustedes, ¿cuál creen que fue la mejor colección de los cats de Walla? ¿Los de Funky Punky? ¿Los de Sotso Mascotas? ¿Los de Plantas contra Zombies? ¿Los de Angry Birds? ¿O el de Bob Esponja? ¿Cuál de todos son los mejores para ustedes? Pueden ponerlo si quieren en cuál sería el primer lugar de estos 5, cuál sería el segundo, cuál sería el tercero. Si nos vamos por el tamaño, los más grandes en este caso son los de Funky Punky y los de Angry Birds. Estos son los más grandes, están exactamente del mismo tamaño. Si nos vamos por el brillo, pues también serían estos dos. El brillo de ambos materiales. Todos están chidos, todos están bonitos, así es. Si nos vamos por los diseños, pues nos quedaríamos también con Angry Birds, aunque ahí entraría ya Plantas contra Zombies y los Funky Punky. Sotso Mascotas también están bonitos. Y los de Bob Esponja también están bonitos por el movimiento que tienen. Cada una de las colecciones tiene lo suyo. Pero para mí, en primer lugar, de estas 5 colecciones de Cats de Voilà Sorpresa, yo en primer lugar, por el material, por el brillo, por el diseño, yo dejaría en primer lugar a Funky Punky. En segundo lugar, Plantas contra Zombies. Y en tercer lugar, dejaría yo a Bob Esponja, Angry Birds y hasta lo último a Sotso Mascotas. Sí, Sandra, dime. Pero tienes razón, Capiter, todos están bonitos. La verdad no le podemos quitar mérito a ninguna colección. Funky Punky fue la sensación en su momento, al igual que Plantas contra Zombies. ¿Quién no quería tazos de Plantas contra Zombies? Todo el mundo. ¿Sí? La única colección que siento que nos quedó a deber mucho fue la que salió de Pokémon. Porque salieron tarjetas. Esas tarjetas de juego. ¿Sí? Adiós, Capiter. Esa colección nos quedó de ver porque pensamos que a lo mejor iban a sacar figuras o cats o llaveros, pero no. Salieron tarjetas, 30 tarjetas salieron en esa colección. Nos quedó a deber. Pero ya estas últimas, por ejemplo, Bob Esponja, Angry Birds y Plantas contra Zombie, pues la verdad que fue la sensación porque no solamente fueron cats, sino que también vinieron llaveros, dijes y figuras, que es lo más interesante de esas colecciones. Bien, esta fue, aquí tengo los sobrecitos, miren, los sobres donde salían los cats. Estos eran de los Angry Birds. Acá tenemos de los más grandes, de los pequeños. Y tenemos uno rojito igual. Miren, eran 3 sobres de Angry Birds. Y también conseguimos uno de red, que también venía red. También tenemos de los Funky Punky, que eran color doradito. También guardamos. De Sotso Mascotas también tenemos. ¿Sí? Y vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, un tazo, un cat de Voilà. Lo vamos a comparar con un tazo Metallics de Sabritas. Este, por ejemplo, que es de los Simpsons. Este es un tazo.
y este es el de Voilà. Es prácticamente lo mismo. Si ponemos el tamaño, es el mismo tamaño. Solamente cambia el diseño porque el material es el mismo. De hecho, está el mismo grosor, la misma dureza. ¿Sí? Sí tengo algunas. Dame chancecito. Este es de los Simpsons. No es el único que tengo. Afortunadamente conseguí uno de los Funky Punky también. Igual metálico. De Sabritas los dos. Así que Voilà nos trajo muchos recuerdos al sacar estos metálicos. Todo el mundo se acordó de estos. ¿Sí? De Sabritas. Bien, amiguitos. Esto fue algunos cats que tengo de 5 colecciones de Voilà Sorpresa. Ustedes lo acaban de ver. Ustedes lo acaban de revivir, de presenciar. Y si les gustó, dejen su like. Bien, segundo tema. Ayer mostré esto. Bueno, antier. Sí, antier. Cuando lo cambié. Es mi coleccionador de los tazos de la selección mexicana de fútbol que sacó Sabritas para este 2024. En conmemoración de lo que es la Copa América. Que por cierto, mañana termina la Copa América con el partido entre Argentina y Colombia. Hagan sus apuestas. ¿Quién creen que va a ganar? ¿La Argentina de Lionel Messi o la selección de Colombia de James Rodríguez? ¿Quién es el favorito? Muchos dicen que a lo mejor gana Argentina, pero ojalá por el bien del fútbol que gane Colombia, porque si no se van a venir muchas, pero muchas críticas. El álbum, no sé cuál álbum, recuérdame cuál. Bien, aquí podemos ver el logo de Tazos. ¿Quién no recuerda este logo? Es el mismo logo que sale en estos, miren, más pequeñito, es el mismo. Y este salió por los 30 años de que cumplen precisamente los tazos, porque fue desde 1994 que apareció la primera colección de tazos. A la fecha, que van 30 años y por eso sacaron esta edición especial. Ok, Sandra. ¿Sí? Ya fui enseñando los tazos uno por uno, pero lo que me llamó la atención fue el último, el de atrás, el megatazo. Y quiero compararlo con los de aquí. Miren nada más el tamaño de este megatazo. Esta es la parte de enfrente, el escudo de la Selección Nacional de Fútbol. Y en el reverso aparece esta imagen. Santiago Jiménez, Henry Martin y Paco Memo Ochoa. Aquí está el logo de Sabritas, el logo de Tazos y la palabra Megatazo. Miren la diferencia si lo ponemos contra uno de Bob Esponja. Miren la diferencia. Si lo ponemos contra uno de Sotso Mascotas. Igual. Sí, 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 así comenzó Voilà sin juguetes. Si lo ponemos contra uno de Angry Birds, y eso que el de Angry Birds es grande, aún se queda pequeño el de Angry Birds. Si lo ponemos contra uno de Plantas contra Zombies, se nota todavía la diferencia. Y finalmente, si le colocamos uno de Funky Punky, miren. Y si lo ponemos contra uno de estos de Sabritas de hace algunos años, también se nota la diferencia. Quiere decir que este megatazo es especial. Es el primer megatazo. Bueno, anteriormente
Me acuerdo que precisamente de Funky Punky de los Simpson, una colaboración que hizo Sabrita junto con Boalá, cuando Boalá todavía pertenecía a Gamesa, sacaron, aparte de tazos normales y megatazos, que serían estos cats, similares a estos cats, salió una edición que se llamó Gigatazos. Y este precisamente me recuerda a los gigatazos que eran así de este tamaño prácticamente. Nada más que a este no le pusieron giga, sino le pusieron megatazo. Pero yo me acuerdo que hace algunos años habían unos que se llamaban gigatazos y eran casi de este mismo tamaño. Habían de plástico y habían metallics, ¿sí? Y también habían unos que se llamaban vuelatazos, ¿sí? Pues este es el más sobresaliente de la colección de la selección mexicana. Y ya vieron ustedes por qué. Es imponente delante de todos los Cats, incluso de los megatazos anteriores que tenía Sabritas. Aquí lo regresamos a su lugar. Ya regresó. Y para los que no tuvieron la oportunidad de ver los tazos ayer, antier que los puse, se los voy a ir mostrando de nuevo. Tenemos primero a Jorge Sánchez. Y en la parte del reverso trae el escudo nacional y el número 1 de 20. Y aquí está Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. Nada más déme chancecito porque tengo que ir sacando y regresando. Aquí tenemos a Henry Martin. El Chaquito Jiménez. Voilà, ya no pertenece a Gamesa. Hace varios años que Gamesa descontinuó el Voilà, porque supuestamente no le dejaba ya muchas ventas. Entonces lo sacó de circulación. Y fue una empresa, creo que de Jalisco, en la parte norte de México, que compró la franquicia y se hicieron cargo de seguir sacando y produciendo el Voilà. Al principio sacaron colecciones de un material un poco frágil, pero luego se pusieron las pilas y miren todo lo que han sacado. Voilà prácticamente ya no le piden nada a Gamesa y le da una competencia total a cualquier producto, incluso a las Sabritas, en cuanto a promocionales, la verdad. Tenemos a Orbelín Pineda, que es el número 5, y el número 6, que es Edson Álvarez. De estos son 20. Ya les mostré 6. Vamos con el número 7 y el número 8. El número 7 es César el Chino Huerta. Y el número 8 es Sebastián Córdoba, que actualmente juega en los Tigres. Y el Chino Huerta juega en los Pumas. Creo que sí los han de conocer. Tenemos al Piojo Alvarado y el César el Cachorro Montes. La verdad, muchas personas cuando salieron los tazos criticaron mucho que fueran de la selección mexicana, porque pues mucha gente está esperando tazos de colecciones grandes como de Looney Tunes, de Dragon Ball, de Pokémon, que son colecciones más llamativas. Pero a mi parecer estos están bonitos igual. Ya hacían falta los tazos de manera física. Johan Vázquez, el número 11. Y Jesús Gallardo, el número 12.
Después de esta promoción de los tazos, en el mes de agosto ya hay noticias que ya están circulando en las redes. Bueno, eso sí, Brian, eso sí, no te lo discuto, la verdad. Tenemos a Luis Ángel Malagón, portero del América, y a Paco Memo Ochoa, que en esta ocasión no fue llamado a la selección. También ha sido muy criticado, no nada más por la edad, sino por la falta de juego. Ya los tazos que siguen ya son de balones, del escudo nacional y camisetas y un personaje que sacaron, que podría decirse que es como un tipo mascota para la selección mexicana. Ahí están los tazos de los dos uniformes. Y estos son los que les digo que son como de una mascotita. De hecho se llama King. El 19 y el 20. Y así de esta forma ya les volví a mostrar la colección completa de los tazos de la edición especial de Sabritas de la selección mexicana de fútbol. Si ustedes quieren tener un coleccionador como este, tienen que conseguir 5 tiras. Al principio eran 20, pero luego se modificaron y ahora nada más necesitas 5. Descargar la aplicación Joy en tu celular, registrarte con un correo electrónico con contraseña y todo, y ingresar los códigos de las tiras. Una vez que ingreses los 5 códigos, la aplicación te va a mandar un mensaje donde te felicita por haber conseguido la colección de tazos digitales y te va a mandar un código nuevo que es el que vas a llevar junto con tu celular a una tienda donde los cambian y ahí te van a canjear el código por tu coleccionador. Aún quedan bastantes. Esta promoción va a terminar hasta el 31 de julio. La misma aplicación lo dice. Y una vez que termine esta, va a comenzar la nueva, que van a ser tarjetas de las tortugas ninjas. Nada más que ahí solamente van a participar los productos de Doritos. Toda la gama de Doritos es la que va a traer cintas de diferentes colores. Y cuando juntemos 5 cintas de colores diferentes, se va a formar como una imagen de una tortuga ninja. Hay que llevar esas 5 cintas al centro de canje que va a ser una tienda, ¿sí? Y te van a dar un sobre pues, que va a traer las tarjetas de las tortugas ninja. A muchas personas no les gusta esta modalidad de ir a canjear, de ir a una tienda, ¿sabes qué? Aquí traigo mi código, dame mi promoción. ¿Sí? Muchas personas quisieran poder abrir la sabrita y sacar el tazo o la tarjeta, a como era antes. Pero ¿por qué no se hace así? Por la ley que sacó la Secretaría de Salud, esa ley de los famosos sellitos, de esos sellitos negros que vienen en los empaques. Por esa ley es que no pueden poner, al menos ahorita, personajes en los empaques, por eso ya desapareció Chester y muchos otros personajes. Sandra, profe y sus peluches, por aquí andan. De hecho, aquí anda uno. Aquí anda uno. Profe, antes nada más iba a la tienda y le decías a la señora, me los cambias. Y la señora decía, sí, mijo, así es. Así era antes. Ahorita tenemos que hacer ese procedimiento. Que de hecho el día que fui con mi código a la tienda, me preocupé un poco porque la señora que estaba metiendo el código, porque era por WhatsApp, tomaba la foto al código ahí en el teléfono, lo mandó 3 veces y le decía código inválido. Y yo dije, bueno, ¿por qué va a ser inválido si me lo acaba de dar la aplicación? Se supone que es un código nuevo. Y entonces le dieron la opción de
introducir el código de manera manual ahí en su WhatsApp y puso el código tal cual en su WhatsApp, lo mandó y así rapidito le contestaron, código válido, puedes entregar el coleccionador de tazos. Y así fue como me lo dieron, ¿sí? No todas las tiendas están participando como centro de canje, porque la verdad es un proceso un poco complicado tal vez para muchas personas, por eso no se animan, son pocas. La misma aplicación te dice qué tiendas están cerca de tu hogar, de tu casa, a la que puedes ir a canjear el coleccionador o en su caso, en la siguiente promoción, las tarjetas de las tortugas ninja. Ya cuando tengamos más información sobre esa nueva colección que va a comenzar el siguiente mes, ya les vamos a decir específicamente cuál es la mecánica y cómo se pueden conseguir las tarjetas. Porque no son solamente las tarjetas. También puedes ingresar los códigos que tú quieras, ir juntando códigos y códigos y códigos y te van a dar puntos. Por cierta cantidad de puntos vas a participar para canjear otro tipo de premios, como son consolas de videojuego, gorras, muñecos Funko de las tortugas ninja y hasta una silla gamer. Son premios muy atractivos, pero lógicamente tienes que ingresar muchos códigos. Sí, nosotros vamos a ir primero por las tarjetas. Ya si podemos ingresar más códigos, pues vamos a tratar de ganar alguno de esos premios y lo vamos a mostrar. Todo lo que logremos conseguir lo vamos a ir mostrando poco a poco aquí en nuestro canal. ¿Sí? Bien, ahora, finalmente llegamos con Coca-Cola. Al día siguiente que conseguí, así es, Andrés, mucha tecnología, pero ni modo, es lo nuevo. Y siento que en vez de que esas personas que he visto en videos que critican el procedimiento, siento que deberíamos de dar gracias en vez de criticar, porque pasaron 2021, 22, 23, más de 3 años sin tazos. Habían tazos digitales, pero no era lo mismo. ¿De qué te servía tener un tazo digital si tu teléfono se desconfiguraba, los perdías? Si borrabas la aplicación, los perdías. Entonces era mejor tenerlos físicos. Así que, pues de parte mía le doy gracias a Sabritas por este regreso de los tazos. Yo no tengo nada en contra de que se consigan de esta forma. Lo importante es tenerlos y ya los tenemos. ¿Sí? Así que lo mismo pasa con Volar. Sale una promoción nueva y sale muchísima gente, no que son cats, que son llaveros. Esos llaveritos de Bob Esponja fueron muy criticados, los que son de candado. Pero ya cuando los vieron, cuando los tuvieron en sus manos, ya empezaban a hablar bonito, ¿sí? No, que sí, sí valen la pena, que es una colección muy llamativa, muy bonita, sobre todo por las figuritas de color. Yo no tengo ningún problema. Si colección que salga, colección que comenzamos a juntar. Y si la completamos, qué bueno. Y si no, pues hicimos el intento. Pero por nosotros no está. Ahorita llevamos 34 piezas de la colección actual de Walla. Nos faltan 16. Nos paramos un poquito porque le echamos ganas a esto. Queríamos esto, nos paramos con Walla. Ya conseguimos esto. Seguimos frenando a Walla porque ahora estamos tratando de conseguir los pines de Coca-Cola. Les decía, al día siguiente de haber conseguido los tazos, curiosamente, por azares del destino, fui a una tienda a la cual no tenía yo, creo que era la primera vez que iba, porque fue un evento de la escuela y tuve que ir a la tienda y me encontré precisamente en esa tienda que ahí estaban canjeando los pines de Coca-Cola. Nunca lo imaginé porque yo caminé por todas las tiendas que están cerca de mi casa, pero esa tienda no la tomé en cuenta. Está en otra colonia, pero cerca también. Y ahí los encontré. Compré 2 cocas de 600 y en automático el señor de la tienda me regaló este pin. ¿De quién es? De Deadpool. Ahí está el personaje y aquí dice 1 de 10.
Coca-Cola Marvel. Colecciona los pines de la edición limitada del universo Marvel unido. Es lo que dice la leyenda. Y vamos a ver un poquito más de cerca. Lo vamos a destapar. Y aquí está, miren. El pin. Supuestamente la circunferencia y las letras de Coca-Cola en la oscuridad deben de brillar. No lo hemos intentado, ¿sí? Pero vamos a ver si pasa. Son en total 10. Vienen otros personajes como Wolverine, como Iron Man, como el Hombre Araña, como... ¿Cuál otro? Son varios, en total son 10. Vamos a tratar de conseguir los 9 que nos hacen falta, ¿sí? Ya el señor de la tienda, platicando con él, me dijo que tiene otros 3 diferentes, ¿ah? Que tiene 4. Y que según las siguientes 2 semanas, ya es que estemos en agosto, le van a llevar otros, ¿sí? Otros diseños diferentes y vamos a tratar de conseguir los 10. Ojalá que podamos. El gatito huesos, hola, bienvenido. Spoiler no sirve, profe Sandra, de Cars. Bueno, ya vamos a ver cuál sale. Bien, no nos habíamos dado cuenta, tuve que ver un video de otro coleccionista, ya de los coleccionistas grandes, porque hay bastante que ya tienen muchos años haciendo esto. Yo apenas llevo un año con 3 meses, pero vi uno de ellos que se dio cuenta de algo que yo tampoco me había dado cuenta, la verdad. Resulta que Bola Sorpresa en los últimos 3 años, para diciembre, saca su última colección del año. Y curiosamente, se dio cuenta aquel youtuber que a partir del 2021, Bola Sorpresa ha sacado una colección que tiene que ver con algún videojuego. Por ejemplo, en el 2021 terminó con la colección de Among Us, un videojuego. En el 2022 sacó la colección de Plantas versus Zombies, un videojuego, igual para diciembre. Y el año pasado, en diciembre, sacó la colección de Angry Birds, un videojuego. Quiere decir que para este 2024, en el mes de diciembre, es casi seguro que vamos a tener una colección de algún videojuego. Hola Gatito Huesos, hola Espacio para Peques, bienvenidos los dos. Así que hay 2 posibles videojuegos que podrían ser tomados en cuenta y que Walaya sacó una imagen donde aparecen esos 2 videojuegos. Uno de esos videojuegos es Sonic. Imagínense una colección de Sonic en Bola Sorpresa. Hola Marvin. Espacio para Peques. ¿Te acuerdas de mi nombre anterior? No, no muy bien. Imagínense figuras de Sonic, o llaveros, o dijes, o cats de Sonic. ¿Sí? Marvin, buenas noches. Y el otro posible videojuego es Minecraft. Imagínense figuritas de Minecraft en Bola Sorpresa, o cats, o llaveros. A ustedes que me están viendo ahorita, ¿cuál de los 2 les encantaría ver en Bola Sorpresa? ¿Una colección de Sonic o una colección de Minecraft? Mario Bros también podría ser, pero las que se andan manejando más son Sonic y Minecraft. Meli Fried, ok, ya cambiaste el nombre entonces. Freddy también, fíjate que Freddy lo ha mencionado mucho el año pasado, pero nunca salió. Con eso de que salió la película, se pensó, o la gente pensó, que, que iba a salir la de Freddy, pero no salió.
Así que la que se anda manejando ahorita es Sonic y Minecraft. Posiblemente, es casi seguro que va a ser una de esas dos. Antes de esa colección va a salir otra, porque esta de Bob Esponja va a terminar en agosto. Quiere decir que septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre tendríamos que tener una colección nueva antes de la del videojuego. El profe José no vio los vivos del de tercero B. Ok, ok. Bueno, pues nos toca esperar. Si Sonic sale para este diciembre, Minecraft saldría para diciembre del 2025. Si sale primero Minecraft, entonces Sonic quedaría para el diciembre del 2025. No importa cuál de las dos salga. Esas dos van a salir en los 2 diciembres que vienen. ¿Sí? Cuando menos ya sabemos eso. Ese dato ya lo sabemos, porque Wallah mismo nos los dio. Profe, yo tuve la suerte de que me toqué una figura de Bob Esponja. ¿Cuál de todas? Yo solamente tengo la de imaginación y la de carrerín. Ok, Marvin o Marvin, ok. Pues sí, amiguitos. Ahorita le estamos o le vamos a echar ganas a esta colección. Vamos a tratar de conseguir las 9 que nos hacen falta. El gatito huesos. ¿Y usted cuál quiere que salga? Si te soy sincero, me gustaría que saliera Minecraft. Es un ciudadano y Patricio. Ok, Sandra. Me gustaría ver una colección de Minecraft en bola. Pero también quiero ver, y ojalá que Bola en algún momento lo tome en cuenta, una colección de Dragon Ball. Ya sea de Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. Imagínense figuritas de Goku, de Vegeta, de Piccolo, de Freezer, de Gohan, de Trunks, hasta del Shenlong, del Maestro Roshi, en Bola sorpresa. O Cats. Imagínenselo nada más. ¿Sí? Una de Mario Bros. También estaría bonita. ¿Cuál otra? Una de los Simpsons, imagínense. Aunque ya salieron tazos de Simpson hace muchos años, pero imagínense figuras de los Simpsons. Yo no sé cuál vaya a ser la siguiente colección, pero la que sea, va a gustar. Estoy casi seguro que va a gustar y pues nos va a tocar seguir coleccionando. Sandra, profe, fue una buenísima serie de Intensamente, así es. El gatito hueso, si estuviera chido una de Minecraft, ojalá y sean como Legos para que disfrute armando. Ojalá, nos toca esperar. Una Intensamente, tal vez, podría ser, sí, no hay que perder la esperanza. El año pasado se mencionó mucho también la de, ¿cómo se llamaba? Ricky Murphy. Mencionaron esa y hasta el momento no la han sacado. También la de los ositos estos de Panda, Polar, los hermanitos y Pardo. También mencionaron esa. Pero yo siento que cualquiera que sea la colección va a gustar. Va a ser bonita y lo más bonito es juntarla, coleccionarla. Ahora, en Sabritas, después de las tortugas ninjas, no sabemos qué va a salir porque mientras que en Voilà una colección tarda alrededor de 3 a 4 meses. Así es la de los osos escandalosos, así es. En Sabritas nada más tarda 2 meses. Es más rápida la colección en Sabritas. Por eso los tazos se van a terminar ahorita en julio y en agosto empiezan las tortugas ninja. Así que, pues vamos a ver. Esa va a ser la rivalidad que va a haber ahorita. Voilà contra Sabritas. A ver si Sabritas logra desbancar a Voilà. Porque Voilà ahorita está en lo más alto. Porque Voilà nunca dejó de sacar promocionales. Mientras que Sabritas sí se frenó. Marinela se frenó. Ricolino se frenó. Hasta la Coca-Cola se frenó por esa ley. Pero Voilà no. Voilà quitó los personajes de las envolturas, pero dentro siguió dejando
el juguete. Así que voilà, no se detuvo. Y por eso le damos gracias a esos de voilà por haber seguido con las colecciones. Porque si no, quién sabe qué hubiéramos hecho. No iba a haber que coleccionar más que los juguetes de McDonald's o los de Burger King o los del Cinemex y Cinépolis. ¿Sí? Pero afortunadamente tenemos esto. Mañana vamos a hacer en vivo, posiblemente, no les aseguro, pero a lo mejor y si lo hacemos lo vamos a hacer a la misma hora que hoy. ¿Y cuál le gustaría? ¿Volados Sabritas, Gatito Huesos? Me gustan los dos, pero sinceramente, si Sabrita saca una colección de tazos que ya vengan dentro del producto, eso sería lo máximo. Es lo que todo mundo está esperando y esperemos que pase pronto. ¿Sí? Que pase pronto porque la verdad sí hace falta. Bueno, amiguitos, ¿a qué hora, Marvin? No sé decirte. Hoy comenzamos casi a las 9. Tal vez 8:30, entre 8:30 y 9, lo más seguro. O a lo mejor lo hago un poquito más temprano, la verdad. No sabemos. Pero ahorita que vienen vacaciones vamos a estar haciendo en vivos todos los días. Y igual les aviso de una vez, vamos a hacer otro canal aparte donde vamos a poner videos sobre temas escolares, sobre todo de matemáticas, para que ustedes lo sigan. Y una vez que yo lo tenga hecho, les voy a compartir aquí el nombre del canal y el link para que lo sigan y comiencen a ver esos videos por si les interesa también, por si tienen hermanitos o primos que les gusten las matemáticas y quieran aprender cosas nuevas, ahí lo pueden ver. Lo vamos a transmitir en vivo también, o si no, vamos a grabar los videos. Bueno, amiguitos, por el momento me despido. Sería todo. Les recuerdo dejar su like, su comentario, suscribirse y si ya lo están, compartir. ¿Sale? Por el momento es todo. No voy a seguir porque pues, me está descargando el teléfono y luego si lo conecto, no, ya no me da tiempo de conectarlo, se me puede apagar. Y ya me pasó una vez que se me fue la luz igual, que anda fallando mucho ahorita, no sé, por acá la luz. Pero vamos a tratar de corregirlo. Sandra, no te preocupes, mañana que nos conectemos comenzamos con las envolturas que hacen falta. Ahí tengo todavía. Y encontré unas hojitas donde tengo pegadas envolturas de una goma de mascar que se llama Bubaló. ¿Y por qué están ahí? Porque Bubaló en un año, que creo que fue en el 2021, sacó en sus envolturas dibujos de Bob Esponja con frases. Por eso pegué esos empaques en esas hojas. Se las voy a mostrar mañana también, por ahí las encontré. Y las envolturas que me hacen falta por mostrar. ¿Sale, Sandra? Ok, amigos y amigas, me despido. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Les agradezco de todo corazón. Recuerden que sin ustedes no seríamos nada en este canal. Así es, pero algo es algo, Sandra, no te preocupes. Sí, cuando menos estamos haciendo casi la hora. Estamos a minuto y medio de cumplir la hora aquí en el en vivo y eso es algo bueno. Porque últimamente no había yo logrado la hora casi. Bien, entonces les espero mañana, estén pendientes, activen la campanita para que les llegue la notificación. Si en dado caso la notificación no les llega, aquí en el apartado de mi comunidad pongo a qué hora más o menos voy a iniciar. ¿Sí? Tal vez me atraso un poquito, pero siempre me conecto. 8:30 a 9, de 8:30 a 9, ese es el lapso en el que me puedo conectar. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Se despide por el momento su amigo el profe coleccionista. Y antes de irme aquí les muestro el peluche del Speakerman y unos Skibidi. Estos los hizo mi hijo. Ya para despedirnos con cartoncito, porque a él le gusta esta serie, él los hizo con su mano. Los pintó y todo, él le hizo las caritas igual. Y se le compró ya los muñequitos que enseñé al inicio. Se le consiguieron, se le pidieron y fue un regalo para él. Todo esto es de él.
pero me los prestó para que yo se los mostrara. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Y el peluche Speakerman. Muchas gracias a todos, saludos, cuídense, buena vibra. Se despide su amigo, el profe coleccionista. Bye, cuídense, saludos, bye.